Ok, Lejadodi, pero vamos a ver cuándo fue escrito, quién lo escribió. Lo escribió un rabino que se llama Rabbi Shlomo el Kabatz, al Levi. Era un Levi. Rabino Shlomo el Kabatz era un rabino que vivía en siglo XVI, al principio, en 1505, algo así. Vivió mucho tiempo, vivió como 80 años, lo que para esa época es bastante mayor. Eh, Él era rabino en la época de Rabbi Yosef Karo, lo que escribió Shulchan Aruch. Es decir, estaba en la época de los Hajamim que resaltaron todo el concepto místico. ¿Ok? Nosotros conocemos, es decir, en siglo XIV, XV, perdón, vivía, o también en la misma, poquito, okay, la misma época, pero un poquito antes, es Rabbi Yitzhak Luria, como ahora lo mencionamos, a Ari. Y antes de él había otros rabinos que se llama Rabbi Moshe Cordovero, que vivía en Tzfat. Era el maestro de Arizal. Solamente para que sepamos más o menos los nombres, ¿no? Son los nombres principales cuando uno habla sobre la Kabbalah. ¿Ok? El primero es Rabbi Moshe Cordovero. Es lo más, llamamos, antiguo, entre comillas. Hay algunos más, pero Rabbi Moshe Cordovero era como tiene una... sí, era bastante importante. Cordovero, como Córdoba. Córdoba en España. ¿Ok? Entonces se llama Cordovero, es decir, que de Córdoba. ¿Ok? Siempre lo conocen con el inicio de su padre, Rabbi Moshe Cordovero Ramak. Siempre escribe ese nombre. Él era el profesor de Rabbi Yitzhak Luria, de Arizal. Solamente que Arizal entendió la Kabbalah en una forma un poquito diferente. Entonces él tiene una escuela un poquito diferente a Ramak. Pero, solamente para... Rabbi Shlomo el Kabetz era alumno también de Ramak. Es decir, de su casa de estudio de Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero. Y él escribió esa canción. ¿Okay? Sabemos que en aquel momento todos los rabinos, todos, pero muchos rabinos que escribieron canciones utilizaron el acróstico. ¿Okay? El acróstico, aquí dice el nombre de él, Shlomo. Shlomo HaLevi. ¿Okay? ¿Qué es él? Ok. ¿A qué lo escribió? Lo escribió resaltando, llamamos, tres puntos principales en esa canción, ¿no? Obviamente que está hablando sobre Shabbat. Y como está hablando sobre Shabbat, está hablando de la relación entre Dios y el pueblo de Israel el día de Shabbat. Y dentro de toda esa canción metió un tema importante que es la redención. Imagínense desde cuándo ya los rabinos entendieron que estamos en proceso de redención. Estamos hablando desde el siglo XVI, principios del siglo XVI. Ya vieron las señales. Son los rabinos importantes que ven las cosas profundamente y ya empezaron a hablar sobre el tema. ¿Ok? Que vamos a ver ahorita palabra por palabra. Vamos a tratar de analizar todos los párrafos que hay. ¿Cómo se llama esto en español? Cada Estrofa. 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 ¿Y lo que repite? Coro. Coro. O estribillos. También Pismón. estribillos. Hablamos lo mismo. Estas cosas sí, Ok. estas parábolas sí conozco. Entonces vamos a ver todas las estrofas, ¿ok? Ahorita. Hay dos, ¿cómo se llama? Costumbres. Cómo cantarlo, ¿no? No la melodía, sino la forma. Hay la forma más común, que es los Ashkenazim y la mayoría de los Sefaradim, que lo hacen sentado. Entonces se sientan. Y solamente en el momento que decimos al final, la última estrofa, que es Boy Kala, allá solamente nos levantamos y nos volteamos hacia la puerta, que vamos a explicar por qué. Solamente los de Halab, de Irak, Halab, Siria, ellos se acostumbran a decirlo todo parado y todo direccionado a la puerta. ¿Ok? No cambia nada, no importa, cada uno sigue la costumbre. Aquí se hace, Sí. es Halab. Pero aquí tenemos un error, no lo hacemos hacia la puerta, sino hacia atrás. Atrás es la puerta. Pues la puerta queda como para allá. ¿Qué? No la puerta de la sinagoga, la puerta de la sinagoga, no de la comunidad.
la puerta de la sinagoga, porque está atrás, ¿no? ¿Por qué siempre hacen la puerta así? O sea, hay razón también. Para que uno, sí. Entonces uno dice, ¿cómo estamos dando la espada de la Torah? Y siempre hacemos la puerta frente del Ejal, cuando se puede. ¿Por qué? Porque cuando uno entra ya directo a la dirección que va a rezar. ¿Por qué nos volteamos? Porque nosotros decimos, vamos a explicar, pero voy a adelantar un poquito. Dice, Boy Kala, Shabbat Malketa. ¿No? Es decir, decimos, Boy Bishalom Ateret Barat. Después decimos, Boy Kala, vamos a hacer Boy Shabbat Malketa. ¿Qué significa? Nosotros recibimos la presencia de Dios, ¿no? Entonces hoy invitamos, ¿no? ¿Cómo es el coro? Lejadodi likrat kala, pene Shabbat nekabela, ¿no? Es decir, el tío va a recibir ahorita la novia y vamos a recibir la cara, llamamos pene Shabbat, es decir, vamos a recibir a Shabbat. Ahorita, como ella va a entrar por allá, porque nosotros, se recuerdan cuando explicamos el movimiento de los Arbaat Aminim, dijimos que terminamos con la parte oeste. ¿Oeste es Magrab? Yes. Oeste. Entonces es la puerta. ¿Por qué? Porque allá es la Shejina. Ahí es la presencia de Dios que mora, que es el lugar del arca. Entonces cuando nosotros volteamos allá, ¿cómo la recibimos de allá? Que ella viene de allá y entra supuestamente a la sinagoga y la recibimos. Por eso decimos Boy Kala, la recibimos y después nos volteamos y terminamos Boy Kala, porque ya está dentro de la sinagoga, ya está con nosotros. O sea, algunos lo hacen solamente la última, yo creo que lo hacen todo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Ahora vamos a ver palabra por palabra y vamos a tratar de entender la canción. Es una canción que es muy importante, ¿por qué? Aparte que está hablando sobre la redención, nos está hablando. ¿Por qué decimos esto solamente en Shabbat? ¿Acaso solamente en Shabbat necesitamos redención? Todos los días necesitamos redención. Entonces, ¿por qué cantamos Lejado di solamente en Shabbat? Ok, está escrito Pene Shabbat de Kabela. Pero el tema principal, llamamos, es el tema de la redención del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué lo decimos solamente en Shabbat? Porque Shabbat, otra vez, es un día muy importante en el calendario judío, no solamente por la santidad del día de Shabbat, sino por el potencial del día de Shabbat. ¿Qué significa? Está relacionado a la pregunta que hizo Marlene antes. Es decir, el día de Shabbat nosotros tenemos la capacidad de conocer a Dios mejor y así podemos causar más acercarse la redención al pueblo de Israel, ¿no? Si cada vez que nosotros conocemos mejor a Dios y lo difundimos un nombre mejor, entonces acercamos la redención. ¿Por qué en Shabbat tenemos la más posibilidad? Voy a dar un ejemplo. Nosotros este año, Kippur cayó en Shabbat, ¿no? Cuando hacemos la Havdalah, cuando termina Kippur, Shabbat, ¿qué hacemos? Cuando hacemos Havdalah en Shabbat, entonces hacemos la bendición sobre el vino, sobre el olor y sobre la luz, ¿no? ¿Por qué hacemos esos tres? El vino, porque vamos a probar vino. Hacemos sobre la luz, ¿por qué? Porque la luz, el fuego, fue inventado en sábado por la noche. Entonces por eso agradecemos a Dios sobre el fuego. ¿Por qué olemos en sábado por la noche? Porque decimos que en Shabbat tenemos un alma extra. Y entonces cuando el alma extra se despide en sábado por la noche, uno siente, por eso sentimos muy cansados en sábado por la noche. Aunque descansamos todo el Shabbat y se siente cansado. ¿Por qué? Porque no es un cansancio físico, es un cansancio espiritual. Entonces el alma extra se va, uno siente, entonces para recuperarlo, olemos un buen olor y ese nos llena supuestamente y ya se recupera la falta del alma extra. Por eso cuando cae, por ejemplo, un Yom Tov, ¿no? Día de fiesta, no en Shabbat, no decimos ni fuego ni besamim, ¿no? Ni fuego, ni olor. ¿Por qué? Porque solamente en Shabbat. Y Yom Tov no tenemos alma extra, solamente en Shabbat. Entonces, cuando termina Yom Tov, hacemos solamente del vino. Pero no hacemos ni fuego porque no fue creado en sábado solamente en sábado por la noche. Entonces, no en otro día. Y no hacemos besamim. Este año, Kippur cayó en Shabbat, ¿no? Cuando decimos la Havdalah, no se hace besamim. Se hace el fuego, se hace el vino,
pero no se hace por el olor. ¿Por qué? Shabbat. Porque dice Jajamim, imagínense que dice Jajamim, dicen, porque el Kippur que cae en Shabbat, pues como ayunamos, no hay alma extra. Imagínense, Kippur, que es el día más sagrado, causa que no tengamos alma extra en Shabbat. Y ese alma extra que sale después de Shabbat, ¿qué pasa con esa? ¿Qué significa? El día de Shabbat, como nosotros llegamos a unos niveles más espirituales que el día de semana, necesitamos como un refuerzo de alma, entre comillas. ¿Cómo alimentamos esta? ¿Por qué entonces en Kippur no hay alma extra? Porque ayunamos. Entonces al revés, más santidad. Entonces tenemos que tener más alma, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Cómo alimentamos el alma extra en Shabbat? Por medio del pescado, de la carne, de la matbuja, del pan, de la torta, del café. Es decir, como día de Shabbat Kippur ayunamos, no merecemos alma extra. Es decir, que el alma extra en Shabbat se alimenta físicamente. ¿Por qué? Porque también la comida de Shabbat tiene un sentido espiritual. Entonces por eso dicen que en Shabbat hay que poner carne. Y hay que comer lo que gusta. Si uno es vegetariano, lo que gusta. Hay que comer lo que gusta. Entonces uno tiene que comer la comida que le gusta. Entonces, ¿qué entendemos allá? Que en día de Shabbat tenemos la facultad de poder elevarnos espiritualmente por medio de la comida. Y por eso necesitamos el alma extra. Por eso hablamos en Shabbat sobre la redención. Porque esa es la redención, ver a Dios o cómo podemos acercarnos a Dios también por medio de las cosas materiales. ¿Ok? Ahorita vamos a empezar. Entonces, dice así, Lecha Dodim Likrat Kala Pene Shabbat Nekabela. Ahorita vamos a ver lo que dice. ¿Ok? Entonces, el primero, que es la Shin de Shelomo, ¿no? Shamor vezachor bedibur ehad, ishmi'anu el hamiyuhad, Adonai ehad, ushmo ehad, leshem ultiferet ulitile. Entonces, ¿qué dice? Nosotros sabemos, ustedes ven la traducción, ¿no? Nosotros sabemos que hay dos veces que están escritos los 10 mandamientos. Una vez está escrito Zachor et Yom Shabbat, es la primera. Zachor et Yom Shabbat lekadesho. Y en el libro de Devarim está escrito Shamor et Yom Shabbat lekadesho. Pregunta a Jajamim, ¿cómo puede ser? Los 10 mandamientos fueron entregados una sola vez, no 2 veces. Entonces, ¿cómo cambian las palabras? Ok, eso lo explicamos una vez. ¿Se recuerda? Moshe Rabbeinu hizo algunas modificaciones. Pero viene el Midrash y dice Shamor vezachor bedibur ehad. Es decir, la misma boca que dijo Shamor, dijo también Zachor. Es decir, cuidar y recordar el día de Shabbat es una sola cosa. ¿Ok? Bedibur ehad, en una sola palabra se dijo esto. ¿Cómo puede ser? Es Dios. Ahora, ¿qué significa? El hecho que recordamos a Dios, este nos causa, o nos lleva, mejor dicho, a cuidar lo que Él dijo. Entonces cuidamos el día de Shabbat. Ishmi'anu el hamiyuhad, es un Dios muy especial. ¿Por qué? Porque Adonai Ehad, Ushmo Ehad. ¿Qué es Adonai Ehad, Ushmo Ehad? Eso lo explicamos, ¿no? ¿Qué significa? Lo que Dios, en nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, que es Dios, la esencia de Dios, y su nombre es como Dios se revela en ese mundo, es único. Uno y único, ¿no? Entonces, por eso dice Adonai Ehad, Ushmo Ehad, Leshem, Ultiferet, Veritila. ¿Qué significa? Aquí tres, ¿cómo se llama? 3 términos. Uno, Leshem, es decir, el nombre. ¿Qué significa? Hay un solo Dios y no hay 4 dioses. Letiferet, Veritila. Son cosas, son términos, llamamos, de alabanza a Dios, ¿no? Entonces decimos Leshem, Ultiferet, Veritila. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos asociar el nombre de Dios con otro Dios. Entonces lo explicamos varias veces. Entonces aquí empezamos, como es la primera canción,
que hace, que explica, que escribe, perdón, a Rabbi Shlomo el Kabaz, para decirnos primero sobre qué estamos hablando, que es Shabbat, es la primera estrofa. Ahora que ya entendemos qué significa Shabbat, ok, en general, ¿no? Y que nos está resaltando el nombre de Shabbat, que es la unificidad, dice, ¿cómo se llama? La unicidad de Dios. Entonces, ahora vamos a ir. Likrat Shabbat, lechu venelcha. ¿Por qué? Ki hi mekor haberacha. Merosh mikedem nesucha. Sof maaseh b'mahashava tehila. Vamos a explicar literalmente y después vamos a profundizar un poquito. Dice, vamos ahorita a ir delante para recibir a la fiesta de Shabbat. ¿Por qué? Porque la fuente de la bendición es Shabbat. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros decimos que la fuente de toda la bendición que nosotros tenemos durante la semana es el día de Shabbat. Si la recarga, mejor dicho, espiritual que nosotros tenemos en Shabbat influye sobre toda la semana. Por eso, si recuerdan, un día yo dije que el comienzo verdaderamente, según esto, de la semana es miércoles. Son miércoles, jueves y viernes antes de Shabbat. Y después tenemos domingo, lunes, martes, que es después de Shabbat. Es decir, tenemos preparación a Shabbat y despedida de Shabbat y el pico es Shabbat. Obviamente nosotros tenemos domingo y tal, pero verdaderamente es de miércoles hasta martes siguiente, ¿no? Que cubre toda la semana. Entonces todo lo que nosotros tenemos es el día de Shabbat. Ahora, ¿cuándo fue digamos, establecido el día de Shabbat? Dice, Merosh mikedem nesucha sof maaseh b'mahashava tehila. Uno va a decir, Dios creó el mundo, duró 6 días, entonces el séptimo día es Shabbat. No. Dios ya fijó, porque Dios podía hacer el mundo en un segundo, no hace falta 6 días para esto. Pero tiene un significado para, como ya explicamos muchas veces, el número 7. Y entonces el séptimo día, que es Shabbat, ese fue el plan del arquitecto que construyó la casa. Cuando nosotros vemos una casa, primero tenemos los planes y después se construye. Uno no ve los planes, ve la construcción, pero tiene que deducir que toda esa casa fue construida de acuerdo a los planos. Si no, entonces igualmente acá, Dios creó el mundo de acuerdo a unos planos. ¿Cuáles son los planos? Uno de ellos es Shabbat. Shabbat representa lo que es la Torah. ¿Ok? Es decir, que todo el concepto de Shabbat ya estaba establecido antes de la creación. ¿Ok? Y no que solamente de repente salió así. Ahorita va a explicar. Hasta aquí habló sobre qué es Shabbat y nos llama a recibir el Shabbat. ¿Por qué nos llama a recibir el Shabbat? Es muy importante esto. ¿Por qué? Nosotros sabemos que todo lo que hacemos en la vida hace falta una preparación para que verdaderamente las cosas influyen sobre nosotros. Dice Jajamín que cuando uno entra a la tefilá, antiguamente, los Hasidim Arishonim, Ayushoim Sha'ahat, Kodem tefilá. Es decir, estaban 1 hora antes de la tefilá, solamente preparándose a la tefilá. Es decir, antes de decir Modani, vos que ya dijeron Modani, pero antes de empezar la tefilá en sí, estaban en la sinagoga 1 hora antes preparándose. Que hacían, no sé, pero 1 hora preparándose para que la tefilá tenga un terreno fértil. Hoy en día venimos y entramos. Entonces, la halajá dice que uno cuando venga a la tefilá no puede empezar a rezar directamente. Tiene que esperar. Hoy en día no exigen mucho. Exigen solamente el tiempo de caminar 2 metros, que son 3 segundos. Pero primero uno no puede entrar a rezar, tiene que esperar. Pero Rabino, ¿cómo es la preparación para prepararse para la tefilá? O sea, que Sí. tiene uno que preparar, ¿entiendes? Según todo lo que ya estudiamos en la tefilá, vemos que hay muchos mensajes en la tefilá. Hay que purificarse antes. Prepararse espiritualmente. Espiritualmente, sí, no. Con rezos antes del rezo. No. Ah. Espiritualmente, para que la tefilá se penetra. Para conectarse con Exactamente. Dios, una preparación espiritual. Igual como uno va ahorita a operar, ¿no? Un médico. Entonces, antes de hacer la operación, tiene que prepararse, ¿no? Aparte de prepararlos esto, tiene que pensar qué va a hacer, cómo va a hacer, no sé qué va a cortar, cuál es el orden, no sé.
Uno que ya está entrenado es diferente, pero allá es algo mecánico, pero vamos a decir, no tiene que poner corazón en la operación. Es saber exactamente el orden de las cosas. Tefilá hay que poner corazón, entonces la preparación es más. Sí. Cuando uno va a una boda, entonces se prepara mucho más. Es decir, cada cosa que uno hace en la vida tiene que prepararse en otros conceptos, llamamos espirituales, se llama preparar el recipiente para recibir. Entonces, si no hay recipiente, no hay que donde contenerse. Entonces, igual. Hasta azúcar. Entonces, ¿quieren? Gracias. Entonces, es lo que dice acá. Por eso dice, vamos, primero entendemos lo que es Shabbat. Ahora la vamos a recibir. Imagínate que vamos a recibir a alguien. Ok, vamos a decir, entra una persona y le decimos a todo el mundo, uno, por favor, pararse, entró un señor importante. Y no hay preparación. Y nos dijimos, mira, ahorita vamos a recibir al no sé qué, primero no sé qué, muy importante, por favor. Todo el ¿Y mundo si hay que entiende a qué. levantarse cuando viene alguien importante también? La pregunta es, ¿qué es importante? La definición. Importante es una persona o sabia de Torah o mayor de edad. Pero cuando alguien como un Entonces, si viene un presidente, entonces tiene un cargo importante, que ese cargo no es por su plata, sino es por lo que representa. Sí. Ministro, El rango de presidente. Ah, Pero cuando viene, no sé, un anciano, no sé, doctor Mirge, mientras la hay que pararse. ok. Ahora te van a decir, pero que él sabe más que yo. No, No pero importa, en la edad. Y el respeto es Ya mayor de 70 años hay que parar. ya casi, pues. todos. ¿Ok? ¿Es bueno o qué? Entonces, eso los dos primeros, ¿ok? Entender el concepto, preparar a recibirlo. Es el orden que hay que hacer. Ahora va a hablar sobre el pueblo de Israel. ¿Ok? Ya entendimos que es Shabbat. Ahora vamos a hablar sobre la redención. Todo de aquí hasta el final va a hablar sobre la redención del pueblo de Israel. Mikdash Melech, la tercera estrofa, ¿ok? Mikdash Melech עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפיכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. Entonces, lo primero que nosotros decimos a Dios, al pueblo de Israel, Mikdash Melech עיר מלוכה. Aquí se habla, ¿no? ¿Qué ciudad es del Jerusalén? Estamos hablando sobre Jerusalén. Entonces, aquí estamos hablando. Ustedes recuerdan lo que nosotros hablamos el Sukkot, que no recuerdo el día, ¿no? No importa. Pero un día de Sukkot que analizamos la Haftará de Hezkel, el orden de la redención. ¿Recuerdan? Hablamos sobre la orden de la redención, cuando hablamos sobre la guerra de Gog y Magog. Sí. Entonces, allá cuando hablamos sobre esa profecía de Hezkel, dijimos que el orden es primero que la tierra de Israel despierta. Después despertamos al pueblo de Israel y después vuelve el pueblo de Israel a la tierra de Israel, ¿no? Y entonces la tierra de Israel se convierte en una tierra fértil y después el pueblo de Israel va a poder habitar la tierra de Israel. Posteriormente va a venir la Torah. ¿Ok? Eso es más o menos, basando en esa profecía, yo creo, lo que está estableciendo aquí Rabbi Shlomo el Kabatz. Lo primero que está diciendo, Mikdash Melech Eir Melucha. Está hablando ahorita sobre la tierra de Israel, sobre Jerusalén. Sálgate del ser una ruina, sino conviértate en una ciudad. Es decir, tú no puedes ahorita, Baja viene de la palabra Beji. Okay, es decir, tú no puedes ahorita otra vez estar ahí en el momento del exilio, que todavía estamos llorando sobre la destrucción. Y dice Jajamín, hay un versículo dice así. Dice, debo decir, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יסחה לפעולתך נאום השם. כה אמר השם, así, ¿no? Entonces dice Dios a Rachel y Menú, para de llorar, porque ya llegó el momento de redimir al pueblo de Israel. Entonces aquí otra vez se utiliza el mismo término. Ravlach beshevet be'emek habacha. Porque cuando uno llora, está recordando la tristeza. Cuando uno llora, no se puede pensar sobre la reconstrucción. Todavía está ahorita lamentando la tragedia. Le dice Dios. Ya estamos en ese
paso, porque Sí, Jerusalén ya. ya es una ciudad y ya no tenemos que llorar. Seguro. Usted sabe que hay una opinión, lo que usted dice ahorita, hoy en día no lo aplicamos, porque yo creo que los rabinos tienen miedo, pero hay algunos rabinos, yo creo que desde la creación del Estado de Israel, que opinan que hay que anular todos los ayunos, ¿Sí? excepto de Tisha B'Av, pero todos los ayunos hay que anular. Porque ya Hay estamos- algunos, yo conocí a algunos en Caracas, que no ayunaban, en Cabo, por ejemplo, no ayunan. Yo le pregunté, ¿por qué no ayunas? Entonces él me dijo, que él escuchó de un rabino, quiero que Rav Mashash lo dijo, si no me equivoco. Pero él dijo que desde el momento que ya tenemos el Estado de Israel, ya no hay motivo por qué tenemos que ayunar. Porque todo el ayuno es por el exilio, pero ya estamos en la redención. Sí, pero el ayuno también es para no olvidar. Sí, pero ya se corrigió. Ah, Entonces ya se corrigió, ok, recuerda, pero no hace falta convertirlo en un día triste, sino lo convertimos en un día alegre. Entonces dice Jajamim que todos los ayunos se van a convertir en días alegres, está escrito en el profeta. Entonces, si esto va a se convertir en día alegre, ya llegamos, entonces ¿hasta qué estamos esperando? Yo pienso que el argumento es muy fuerte. Obviamente que Tisha B'Av Pero no tenemos tiene que porque... esta mezcla de la llegada de Mashiach junto a la construcción de Jerusalén. No, pero si entiendo, el Mashiach ya llegó. Es decir, ¿qué O significa? sea, llegó No era. físicamente, pero espiritualmente. Al revés, espiritualmente llegó. Es decir, ok, Mashiach ben Yosef, sí, ok, pero si ya es comienzo. No está escrito que hace falta que todo el mundo esté religioso. Está escrito que primero la tierra de Israel despierta y el pueblo de Israel vuelve a la tierra de Israel. Ya es comienzo de redención. Redención puede ser un tiempo de 200 años. Pero ya empezamos. Entonces, ¿a qué esperamos? Es igual como uno va a decir, yo ahorita bailo solamente cuando la boda es a las 8 y termina a las 2 de la mañana. Entonces yo bailo 5 para las 2. No tiene que ver. La alegría empezó desde las 8 y termina a las 2 de la mañana. Entonces tenemos que bailar durante todo ese tiempo. Entonces cuando llegará, que ya estamos muy avanzados, pero lo que dice aquí es que Mikdash Melech Rab lach shevet be'emek habacha. Ya, no hay que orar más. Entonces, ¿dónde aprende esto de la halajá? Uno que Haz v'Halila le fallece un ser querido, se permite llorar 3 días. pero cada año lo tiene que recordar. Lo recuerda cada año porque todavía no ha recuperado. Cuando va a haber la resurrección, aunque que ese sí todo el mundo cree, entonces si va a haber resurrección, yo no creo que yo vaya a orar si lo vaya a recordar el día del fallecimiento de mi papá, porque ya está vivo. Entonces no necesito otra vez, ¿qué va a recordar? Ya se pasó. Pero aquí el templo todavía no fue reconstruido, hay que hacer Tisha B'Av, hay que hacer. Pero todo lo demás, que estaban sobre la ciudad de Jerusalén y todo eso, había tragedias muy grandes, es verdad, pero ya se recuperó la tragedia, en tal motivo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dice Suri es cierto, para que no se nos olvide, porque si nosotros no tenemos el ayuno, no vamos a saber qué pasó en Tisha B'Av, ni en Kippur, ni en esto, ni en ya. Ok, entonces De pronto es por eso. es verdad, pero nosotros sabemos que hay muchas cosas que pasaron al pueblo de Israel que se anuló. ¿Por qué? Porque se recuperó. Es decir, que se corrigió el error. Ahorita, el hecho que tenemos que recordar, recordemos, pero no hace falta ayunar, no hace falta ponerlo. ¿Por qué no lo convertimos? Igual como Sukkot. Sukkot recordamos, ¿no? Pero no ayunamos. Sí. Entonces se convierte en un día, yo no digo que anular el día, yo digo anular el día de tristeza. Está escrito, veo la gem, lesazonul simha. Está escrito que se va a convertir en día de alegría. Entonces, es decir, imagínense que uno nunca va a olvidar la muerte de su ser querido, va a morir también. Entonces, por eso la halajá exige, para de orar. 3 días. Después 3 días, pues, a obligación de orar 3 días. Después 3 días, cuando recuerda, no sé qué. Pero poco a poco lo sacamos del luto. Es el luto personal. Cuando estamos hablando sobre el pueblo de Israel, ya pasamos 2000 años, o en ese momento 1500, 1600 años. Entonces dice, ya, suficiente, levántate. Entonces deja de llorar, como Dios dijo a Rahel. Vehu yahmor alayk hemla. Es decir, si tú dejas de orar, la misericordia de Dios puede aplicar sobre ti. Pero si tú todavía estás llorando, lo que quiera Dios hacer no te va a sacar de ese bollo. ¿Por qué? Porque tú no te sales. Entonces por eso dice, Rablach beshevet be'emek habacha, y después va a tener la hemla. La hemla es como piedad, ¿no? Como el día del holocausto no se ayuna, se conmemora, se reza Sí. y se recuerda y ya. Sí, Y no se sí, ¿por qué no tenemos? Sí. Aunque es una pregunta, ¿no? O sea, que es algo muy... Pero sí mezclaban no hay
Asara Betevet. Asara Betevet, ¿no? Sí. El 10 Hay un ayuno que lo relaciona. Está mezclando el Kadish. Yom HaKadish Claricia. Yom Kadish, entonces el Kadish del mundo, que está hablando también sobre Que se hace sobre los 6 millones mártires que murieron en la Shoah. Que fue asesinado. Entonces después tenemos Itna'arim Ma'afar Kumi. Ahorita ustedes lo ven en letras pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad de Alepo no decían esos párrafos, ¿no? Entonces aquí nosotros cambiamos esto, recibimos poquitos regaños, pero ya estamos bien. Pero quitaron esto. Entonces dice, ¿por qué cambian las costumbres? No sé qué, de vuelta. En Israel, en todos los lugares casi, dicen todo completo. Lo único que nos decían es en Hala. ¿Por qué no decían allá? Yo busqué primero, no encontré mucha, pero yo tengo una explicación mía, ¿no? Sobre esto. ¿Por qué? Porque en Hala, otra vez, ellos pensaban que todavía estamos en el exilio. Cuando estamos en el exilio no podemos decir esas frases que vamos a estudiarnos ahorita porque está hablando sobre la redención del pueblo de Israel, no de la tierra de Israel, sino del pueblo de Israel. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a decir esa frase si todavía no hemos llegado a la época? Pero hoy en día, gracias a Dios que ya estamos en la época, hay que decir esas frases. Esas son las frases más importantes. Vamos a ver ahorita. Antes hablamos sobre la tierra de Israel. Ahorita va a hablar sobre el pueblo de Israel. En Alepo ya no hay comunidad. No hay, pero en el mundo hay. Sí, como acá. Halab, comunidad de Halab. Ellos siguen la costumbre de allá. Que es importante seguir las costumbres de allá, pero hay cosas que hay que... Ahorita hace poquito un régimen sirio bombardeó todo Alepo. Sí, no hay nada. En Alepo. Sí. Alepo, Halab, todo abajo. Sí. Itna'arim me'afar kumi. Ok, mejor dicho hay que decirlo así. Itna'arim me'afar kumi. Es decir, itna'ari es como sacúdate del polvo de la tierra, porque el pueblo de Israel estaba en la tierra, ¿no? Lifshe bigde tifartech ami. Ok, todo eso está basado sobre profecías, ok, para que entendamos, ¿no? ¿Por qué dice itna'arim me'afar kumi? Porque hay una profecía que dice que tu cuerpo desnudo va a estar sobre la tierra, cubierto en el polvo de la tierra. En otras palabras, el pueblo de Israel no va a tener nada que dar al mundo hasta que no tiene ni ropas. Si la ropa representa algo. Tú, pueblo de Israel, no va a tener ni ropa en la diáspora. Estaba muerto totalmente, espiritualmente. Viene ahorita aquí Rabbi Shlomo al-Kabbat y dice, Itna'ari me'afar kumi. Quítate primero, sacúdate de ese polvo de la tierra y ponga tu ropa de honor. Livshei bigde tifartech ami. ¿Cómo? Ahorita lo que tú dijiste. Aliad ben Ishai bet alahmi korva el nafshi. ¿Quién es Ishai bet alahmi? David Amelech. ¿Quién se refiere? Al Mashiach. Entonces, como ellos no creen que estamos en la época que ellos rezaban allá, no entendieron que estamos en la época mesiánica, dijeron, ¿cómo vamos a decir esto si Mashiach ben David todavía no ha llegado? ¿Ok? Ok, lo hago un poquito más rápido. התעוררי, כי בא אורך, קומי אורי. אורי שיר דברי, כי בא אדוני עלייך נקרא. Ok, ustedes lean ahí la traducción, por favor. ¿Qué dice ahorita ita'oreri? Antes dice, es algo ya pasivo, ¿no? Quítate lo mal, quítate el polvo de la tierra sobre ti, porque ya está preparada. Ahorita hay que ser activo. Ita'oreri, despiértate. ¿Por qué? Que va orej kumi ori, no uri, ori. Ori es decir, ilumínate. Ok, de la luz, la palabra luz, ¿no? Es decir, ya llegó el momento, el pueblo de Israel, que ya puede iluminar el mundo. Yo personalmente, para mí me cuesta mucho entender por qué quitan esto y no esto, porque eso también es igual. O sea, no hay que decir nada del Hadodí prácticamente, hay que decir dos y saltar ya. No entiendo exactamente. Pero dice, que va ahora come ori. Uri, shir daberi. Ahorita ya puede también decir un cántico delante de Dios, porque ya puede hablar. Imagínense, vamos a entrar a la película para entenderlo bien. Si estamos hablando sobre un pueblo, una persona que está desnuda sobre la tierra, cubierta de tierra, y le dicen, ahorita entonces no habla, mudo, pasivo totalmente. Ahorita dice, mire, por lo menos quítate ahorita, levanta y ponga la ropa. Cuando uno ya se va a bañar, como decimos a mucha gente, es una persona que está en un trauma. Entonces, ¿qué decimos? Mira, vete a bañar primero, tranquilízate y después hablamos.
Porque cuando la persona siente que su cuerpo es, llamamos, no representable delante de los demás, la boca está sellada. Entonces lo que decimos a él, primero quítate el polvo de la tierra, ponga la ropa y ahora ya tiene también la capacidad de hablar. Entonces despiértate, porque ya puede iluminar. ¿Cómo? Por medio de un cántico, por medio de hablar para transmitir un mensaje. Entonces dice, es decir, el honor de Dios, cómo se va a iluminar y va a difundir en ese mundo, es por medio de ti. Sobre ti. Ahora el pueblo de Israel va a decir, pero todavía no tenemos los méritos y no tenemos la fuerza y no tenemos, no sé, hay muchos argumentos. Viene la otra estrofa, dice así. Lo tevoshi velo tikalmi ma tishtohahi uma temi bach yahisu ani ami venivnetai alti. Si nosotros decimos ahorita, viene Dios y dice, lo tevoshi velo tikalmi. No tenga pena y no tenga vergüenza de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que tu pueblo y las naciones van a estar abajo de tu luz, abajo de tus alas. Es decir, ahora vamos a hacer otra vez como dijimos. Quitamos el polvo de la tierra, pusimos la ropa, podemos hablar, pero la pena y la humillación que pasamos durante toda la vida nos deja así doblegados, nos deja así agachados. Viene Dios y dice, estírate. Claro. Entonces ya puede hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si tenga un orgullo, si queremos en nuestros días hablamos, un orgullo nacional. ¿Ok? Que es lo que levantaron hace 100 años, 150 años más o menos. Entonces, lo te voy a queremos a mí. Baje Jesús ani a mí. Venivneta al tila. ¿Qué va a pasar con los enemigos del pueblo de Israel? Es decir, ahora Dios va a volver su esposa a la casa. Si antes había como entre comillas un divorcio temporal, que es que Dios mandó o vendió, llamamos a su hija, o como a su esposa, que es el pueblo de Israel, las naciones, dice ahora, Veayunim Shisa Shosaich. ¿Qué es lo imshisa? Cuando uno, por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra imshisa, no? Es como tú ahorita agarro un perro, ¿no? Y le digo, vaya a morder a fulanito. Ese se llama leshasot et hakelev. ¿No? ¿Qué significa? No sé cómo explicar en hebreo en la traducción literal. Es decir, que uno... Auchar. Es decir, limshisa es decir que los enemigos vinieron y están auchándonos. Entonces, aquí decimos, no, ellos ahorita van a hacer limshisa, shosaich, lo que te auchó, ahorita lo van a auchar. ¿Ok? Sí, sí. De pronto eso les faltó en el holocausto a los judíos de allá que no tuvieron fuerza. Sí, hay muchos que sí. Usted sabe que uno de los temas principales que se estudia en el Colegio de Israel es la frase famosa Akatzon la tevach yuvalu. Es decir, algunos lo dicen en pregunta, algunos lo dicen como algo hecho. Significa si el pueblo de Israel fue llevado como corderitos o no. Pues hay discusión muy grande porque hay realidades que mostramos, unas revelaciones dentro del holocausto. Hay algunos que no es cierto. Yo no creo que haya respuesta clara sobre esto, pero obviamente que el pueblo como pueblo le faltaba ese concepto. ¿Okay? Aunque antes sí empezó, es algo muy raro, ¿no? Que si la historia es algo interesante, pero el pueblo de Israel ya recibió el ok de las naciones, llamamos, antes del holocausto, verbalmente, obviamente no fue otra vez algo con la ONU, como nosotros conocemos, pero ya yo creo que Herzl lo que él hizo prácticamente aprobó por las naciones. Y vemos que no funcionó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no levantó cabeza. No tuvo mucha Entonces, confianza. cuando no cambió Rav Lachshevet Be'emek Abbaja, entonces no cumplió. No, ellos estaban como bien. Bien. Entonces Dios tampoco ayudó porque nosotros no nos ayudamos. Pero después del holocausto, el momento más inesperado,
Inesperado, dice. Inesperado. Inesperado. Entonces, el pueblo de Israel, en ese momento Dios nos ayudó. ¿Por qué? Porque levantamos cabeza. Salimos del polvo de la tierra. Dios dice, pero si no nos levantamos, no va a pasar nada. Lo que dice. Entonces, se alejan todo lo que quiere tragarte, ¿no? Lo que quieren eliminarte. Entonces, ¿quién nos va a adoptar, entre comillas? ¿Quién va a alegrar con nosotros? Dice, Yasis alaich Elohaich Kimsos Hatal Alcalá. ¿Ok? ¿Qué hacemos en la Hatal Alcalá? La costumbre sefaradí, ¿qué hacemos? Ponemos el talit sobre la cabeza de los dos, ¿no? Y el marido pone el talit sobre la novia. ¿Qué significa? Que está, entre comillas, adoptándola. Es decir, está ahorita recogiendo la novia y la pone en su posición, ¿no? Por eso ponemos el talit. ¿Por el lado izquierdo, ¿no? ¿Del corazón o...? No, de la derecha. Sí, porque Yemin, siempre con la derecha. Entonces aquí ponemos el novio, aquí la novia, y le ponemos el talit sobre los dos. ¿Ok? Es que así lo hacen porque os dicen que en todo modo tenemos la jupá. Porque es la costumbre, no sé. Yamin ahorita. Después de todo eso, ¿qué va a pasar? Yamin usmol tifrotzi, vet Adonai ta'aritzi. Al yad ish ben parzi, venismeha venagila. ¿Qué significa? Es decir, todo lo que va a pasar aquí es que ya después de levantar cabeza y después que Dios ya va a unirse con el pueblo de Israel nuevamente. Entonces, es decir, es en una forma, siempre Dios está con el pueblo de Israel, pero en ese momento está como, no ocultamente, sino así, públicamente. Entonces el pueblo de Israel puede extenderse a todos los lados, a la derecha, a la izquierda, ¿no? ¿Y cómo va a hacerlo? Aliad Ish ben Parzi, un hijo de Pérez. ¿Quién es Pérez? El bisabuelo de David Amelech. ¿Y qué va a salir de David Amelech? El Mashiach. ¿Ya? Chao. A la mesa. Pero vas a la clase, chao, ¿Al ya colegio? Entonces después Bishalom. Chao. 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 Entonces termina aquí y dice. Entonces aquí tenemos entonces ya prácticamente el nombre de Shlomo HaLevi y vemos que lo esencial del Ejad es la redención. Es muy importante entender esto. Es decir, en Shabbat estamos hablando sobre la redención. ¿Por qué? Porque el concepto de Shabbat es la redención. ¿Ok? Cuando ya vimos todo esto, dice, Boi beshalom ateret ba'ala, gam besimha berina uvtzaola, toch emune am segula, boi kala, boi kala. Entonces venimos ahorita, decimos, ahorita Boi beshalom. ¿Ok? Antes no dijimos la palabra beshalom, ¿no? Porque ahorita podemos entender. Después la redención del pueblo de Israel, ya podemos decir al Shabbat o a la presencia de Dios, Boi beshalom ateret bala, la corona de su marido, que es otra vez Shabbat, pero también se refiere aquí a la presencia de Dios, que es la Shejina, que es el pueblo de Israel. Entonces ahorita podemos recibirlo a la Shejina. Y decimos, la Shejina es la presencia de Dios, ¿ok? Gam besimha berina uvtzahola, con alegría. Toch emune am segula. ¿A quién? ¿Cómo vamos a recibir todo eso? Por medio del pueblo de Israel, que siempre fueron emunim. Emunim es como una persona fiel. Amén. Como la palabra emun, ¿no? Es decir, cuando uno es fiel a Dios, el pueblo de Israel fue siempre fiel a Dios en la historia del pueblo del mundo. Entonces decimos, Boi kala, Boi kala. ¿Cómo hacemos? Hay una costumbre de moverse. Aquí es un error, ¿ok? Lo que dice aquí. No, es error. Ok, por eso. Porque dice aquí, inclina a su derecha. Vamos a explicarlo bonito para que ese señor que escribió esto lo decimos bien. ¿A su derecha de quién? A la derecha de Dios, no a la derecha mía. Es decir, exactamente. Si nosotros volteamos, ¿no? Y recibimos a Dios, entonces lo recibimos por la derecha de Él y por la izquierda de Él. Es decir, por mi izquierda, que es la derecha de Él, y después la derecha mía, que es la izquierda de Él. ¿Ok? Por eso también, Ose Shalom, empezamos con la izquierda, derecha,
¿Por qué? Porque nos despedimos de la presencia de Dios que nos acompañó durante la Amidá. Entonces, cuando hacemos Oseh Shalom, decimos Oseh Shalom Imurav, que es a la izquierda, que es la derecha de la presencia de Dios. Uy, Oseh Shalom Aleinu. Al Kolam Israel, y el centro. Bekarazel Zev Amar, hay dos versiones allá. ¿Por qué? El Kedushah, está hablando, una Kedishah. Estudiamos la Kedishah, ¿sí, no? Sí. ¿Por qué? Entonces, porque la idea ahí que uno dice, si cuando yo vuelvo a mi lugar, si otra vez la presencia de Dios vuelva conmigo. Si ella vuelva conmigo, entonces tenemos que hacer la derecha y la izquierda porque está conmigo. De ambas formas. Sí. Pero mejor la izquierda. Si uno dice, no, la presencia de Dios está allá todavía porque no está conmigo, entonces la izquierda. Cada uno. Entonces, dice, Boy Kala. Toch emune, am segula, volvemos al mismo oficio. Boy Kala. ¿Pero quién es la novia? Shabbat Malketa, es decir, Shabbat, la reina. ¿Ok? Entonces, eso en general, Lejadoti, que estamos diciendo, y yo creo que es el texto más esencial, llamamos, de Shabbat, que nosotros tenemos el viernes, ¿no? Ok, vamos a ver, Shabbat prácticamente me parece, pero todo el Shabbat, yo voy a darle una introducción, o un adelanto. Todo el Shabbat va a trabajar sobre 3 puntos principales, que es la Torah, el pueblo de Israel y Dios. ¿Ok? Y hay un dicho de Hachaim que dice, Torah, Kuchabrihu ve Israel, Hadhem. Es un triángulo que nosotros tenemos a Dios, pueblo de Israel y la Torah. Los 3 es una sola cosa. ¿Ok? Entonces, aquí en ese texto, trabajamos más a la parte de la redención del pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora vamos a ver que la Amidá también va a ir un poquito con esto. ¿Ok? La Amidá de aquí, la Amidá de Shabbat. Rabino, ¿es igual decir pueblo de Israel que pueblo judío? Sí, a mí me gusta más pueblo de Israel. Sí, Porque no está escrito el nombre, no está escrito pueblo judío.